A todos un nuevo episodio de Knowledge Cast. Esta vez vamos a estar entrevistando a Jorge David Carballo Morales. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Por allá. Ahí ya. El día de hoy el tema va a ser sobre biología, más o menos, ya que Jorge es experto en ese tema. Entonces, todo lo que le vamos a preguntar va a ser relacionado con su trabajo y también con lo que vendría siendo la carrera de biología. Entonces, para empezar, Jorge, te quería preguntar, ¿por qué decidiste ser biólogo? Bueno, yo creo que desde que era pequeño, estando en la escuela, en el colegio, siempre me gustaba ver documentales de Nat Geo o Animal Planet o documentales como de ese tipo. Entonces ahí fue donde me empezó a gustar ver a los animales y pues yo pensaba antes que hacer biólogo era simplemente salir en el tele con un montón de animales atrás y hablar sobre los animales. Y por eso fue que quise ser eh, decidí empezar a meterme más en eso. Ya luego me di cuenta que cuando ya empecé en la carrera fue que me di cuenta que era un poco diferente, pero igual me gustó incluso más. Ok, y por ejemplo, eso que estás diciendo de que realmente es muy diferente a lo que vos pensabas, ¿qué es lo que cambió? Que ese cambio brusco que vos viste que no era como tú pensabas que era. No, era más, me gustó más todavía como es, porque no solamente es, yo pensaba que era así como los presentadores en el tele que salen hablando y todo, pero me di cuenta luego que es más hacer investigación y empezar a especializarse en diferentes temas. Y también me di cuenta que biología no solamente es ver al animal y qué bonito y qué hace y todo, sino que es también, hay muchas ramas en biología que las personas se especializan porque es demasiado como para que una sola persona sea especialista en todo biología. Eh, por ejemplo, hay personas que se especializan es en taxonomía, y taxonomía es la parte de la biología que se encarga de ponerle nombre a las especies o estudiar los nombres de las especies, la forma en que las podemos clasificar. Otras está como ecología, que es un poco más lo que yo hago ahorita, y evolución. Y entonces eso, darme cuenta que es tan amplio y que hay tanto por hacer y tanto que hay en las diferentes formas que uno se puede especializar es lo que más me gustó. Más que un cambio brusco, fue como un cambio brusco negativo, fue más bien como un cambio brusco de que la mente a uno, ¿verdad? O sea, no te afectó negativamente, vamos. Más como fue todo lo que se puede hacer. Uno va a clases y aprende, pero ya luego uno dice tantas cosas que hay, uno va a una clase y ve una cosa totalmente diferente y el profesor le explica una cosa y la clase dura 50 minutos, después se pasa para otra clase y es otro mae totalmente de otra cosa, hablándole de a nivel celular, hablándole de microorganismos, usándole eh, el microscopio. Y otra clase es salir al bosque y caminar como loco allá 6 10 kilómetros. Entonces era como todo, tantas cosas que hay por hacer, entonces eso fue lo que me empezó a gustar cada vez más. Sí, Claro, es muy dinámico. sí, me gustó, eso es lo que más me gustó, digamos. Al inicio, ya luego fue que me di cuenta de la investigación, y ya, esto es lo que me gusta hacer investigación, hacer preguntas y tratar de responderlas. Ujú. Y Interesante. hablando de eso, ¿vos tenés un trabajo que tenga que ver con biología? Sí. Ahorita sigo estudiando, pues yo estudio, quiero ser estudiante toda la vida, digo yo, eh, porque me gusta estar en clases y aprender y también me gusta enseñar a la gente. Ahorita estoy como les comenté ahora, estoy acá en Estados Unidos, en Maryland. Ujú. Estoy en la ciudad de Baltimore y estudio la maestría en biología. Entonces estoy acá, la universidad se llama Towson University y lo que estoy sacando es la maestría. Ojalá este sea el último semestre porque quiero hacer un doctorado. Entonces
eso es lo que hago. Entonces acá soy estudiante, así, yendo a clases, pero también soy investigador, porque tengo que hacer una investigación, y también soy profesor, porque tengo que darle clases a estudiantes de pregrado. En A ver, biología también, pero es estudiantes de pregrado, sí. sí, chísima, chísima. Y como yo, la verdad, tengo como la gran intriga de cómo es allá estudiar, cómo es el sueño americano que dicen de estudiar allá. Pues creo que el sueño, más que sueño americano, es sueño de uno mismo, es de poder hacer lo que uno le gusta hacer, digamos. Eh, Porque realmente es muy diferente, es también puede ser muy duro también, porque usted crea sus vínculos cuando está en Costa Rica. Yo hice mi bachillerato y también hice mi licenciatura en Costa Rica, y los mejores amigos son los amigos que hice en Costa Rica, pero cuando ya usted se viene para acá, pues usted no tiene a esas personas y tampoco tiene tiempo para volver a hacer ese tipo de conexiones. Entonces es más que todo el sueño es, digamos, darse cuenta que uno está cumpliendo lo que uno quiere hacer, que es seguir estudiando y seguir convirtiéndose en profesional, digamos, especializándose. Pero no es como que lo hace bonito es darse cuenta que eso es lo que uno puede llegar a hacer, digamos, si uno se esfuerza. Por Claro, otros claro. tipos de cosas, no es como venirse de vacaciones y y estar haciendo allá en fiestas o de turista o así. No es así, definitivamente, ¿no? Pero es bonito, a mí me encanta. Digamos, yo estoy aquí feliz y me encanta la ciudad, y yo ando en bicicleta y corro y todo, y conozco bastante la ciudad, pero siempre en mente de que yo estoy aquí es porque estoy estudiando. Claro, sí, sí. A ver, quería preguntarte un poco, porque, bueno, ya hace tiempo, cuando pasó todo esto del parásito de la mosca que te dio, quería preguntarte como más o menos información sobre ese parásito, como qué es y qué hace. Así, sí, claro. Bueno, yo estuve enfermo. Bueno, ustedes saben, Sebastián es primo, entonces Sebastián sabía de la enfermedad y todo. Uno como biólogo siempre tiene que estar en el bosque, y entonces hay muchos peligros y muchas cosas que pasan allá, ¿verdad? Y uno como biólogo sabe que cosas así pueden pasar desde que lo muerda una serpiente, una terciopelo, que lo agarre una terciopelo y terminar en el hospital por una terciopelo, o que le dé dengue, por ejemplo. A mí me dio, se llama papalomoyo, es el nombre común que se le conoce en Costa Rica. El nombre científico se llama leishmaniasis, y simplemente es porque uno, no solamente es por trabajar con murciélagos, yo trabajo con murciélagos, no solamente es por eso, sino también es porque lo que pasa es que uno cuando va al bosque y tiene que manipular animales, uno no puede utilizar ningún químico en las manos, porque puede intoxicar a los animales, la gente que trabaja con ranas también. Entonces nosotros no podemos utilizar repelente, por ejemplo. Entonces uno tiene que andar sin repelente en el bosque y se lo comen, ¿verdad? Sí. En el bosque. Entonces es lo que pasa. Entonces es una mosca que... Estas son enfermedades que se llaman zoonosis. Zoonosis es cuando son enfermedades que son transmitidas de un animal a otro, y la mosca anda cargando el parásito, que no tiene nada que ver con la mosca, simplemente que la mosca funciona como un taxi, por decirlo así. Y cuando entonces la mosca llega a alimentarse de uno, porque la mosca simplemente se alimenta desde la sangre, cuando llega a alimentarse de uno es que lo infecta, y ya luego, en el caso de esta parásito, dura aproximadamente 2 o 3 meses para usted empezar a tener síntomas. Entonces usted no se da cuenta, digamos. Eso me pasó a mí, fue en Talamanca. Es muy común, esto es muy común en Sarapiquí, por ejemplo, en Talamanca, en la zona sur, del Pacífico. Duró 3 meses y ya luego fue que no siente síntomas. Pero es bastante común la enfermedad. Simplemente
que a veces cuesta detectar, como que se parece a otras enfermedades, entonces cuesta llegar al diagnóstico, pero realmente es una enfermedad muy común y cuando ya se logra tratar, se cura fácilmente, digamos. Eh, pero sí, es como lo único, creo que el único accidente que he tenido por andar metido en el bosque, pero le pasa también a las personas que trabajan con ingenieros forestales, por ejemplo, que también andan así. Entonces, o jornaleros, por ejemplo, personas que trabajan en el campo, en la agricultura, es bastante común, sí. Yo te quería preguntar, saliendo más del tema como técnico de la biología, sobre los trabajos de un biólogo. Em, yo siempre he visto, por ejemplo, como los químicos que estudian química, normalmente no, bueno, a veces no se dedican a la investigación, sino que se dedican a otras cosas como a cosas de maquillaje, de productos. Los físicos también se dedican a cosas como montañas rusas y cosas así. Entonces yo quería preguntarte si los biólogos tienen alguna como especialización diferente en otro ambiente que no sea específicamente la investigación sobre animales. Sí, pues está eso, lo que existen diferentes caminos que uno puede tomar cuando uno estudia biología. Y uno es simplemente irse lo que le llaman el camino académico, que es ese, trabajar en una universidad, dar clases, hacer investigación. Eso es lo que a mí me gustaría hacer. Pero hay otros que es como decir la industria. Hay personas que pueden terminar trabajando en la industria. Hay muchos biólogos que trabajan, la investigación también se puede hacer como en la parte de la industria, por ejemplo, las farmacéuticas, que es como más de ese tipo, que necesitan personas biólogas para de diferentes maneras, digamos, tal vez no construyendo los medicamentos y así, tal vez ese sea un químico, pero las personas biólogas se van a tal vez encargar de hacer toda la recolección, tal vez de la información que se necesite para llegar a la vacuna, digamos, si muchas vacunas o muchos medicamentos son de origen vegetal, por ejemplo, se extraen las aspirinas, por ejemplo, el componente activo de las aspirinas es de un árbol, es un roble, creo. No, bueno, no Es sabía. un árbol, entonces por primera vez se tuvo que hacer todo lo que sea la extracción del componente activo y todo, hasta que ya luego se pudo sintetizar, entonces ya no se necesita hacer extracción, ya luego se sintetiza. Entonces, esa es una forma, trabajar en una industria de esa manera. Hay otras industrias, como por ejemplo la acuicultura, de ese tipo, se necesitan biólogos marinos para hacer todo ese tipo de cosas y es más que todo enfocado a la producción de alimentos. En otros tipos también de producción de alimentos, como en granjas grandes, en granjas que sean más industriales, se necesitan personas, biología o más del lado de manejo de recursos naturales, que también es como una de las ramas de biología. En el gobierno también se necesitaría, uno esperaría, lastimosamente en Costa Rica, creo que uno no opta mucho por eso porque pues, yo digo, para mí está muy corrupto, ¿verdad? Pero uno esperaría que los diferentes ministerios estuvieran ocupando. Costa Rica es el país que se dice que es el país que tiene el 5% de la biodiversidad y las oportunidades son muy limitadas. Entonces, por eso es que a uno también le cuesta poco pensar en qué trabajos tiene un biólogo, pero en otros países siempre se están ocupando biólogos como para todos los diferentes, incluso para ministerios como el MOPT, digamos, que se encarga de hacer de construcción de carreteras y así. Deberían de tener personas especializadas en este tipo de temas porque las carreteras, para construir una carretera a veces hay que cruzar una montaña, entonces se necesitan personas que asesoren en ese lado, ¿verdad? Eh, la última es hacerse un tipo consultor, que es como trabajar para usted mismo, como digamos, ser usted su propio jefe, y es dar simplemente consultorías, así como que alguien, en Costa Rica hay una cosa que se llaman los planes
Creo que son planes de manejo y también si usted quiere hacer una construcción grande, usted eh, tiene que llevarle a ser asesorado por un biólogo. Entonces, ese tipo de cosas también usted puede ser como su propio jefe y tener muchos contactos y trabajar para esas personas. Entonces, se supone que debería haber mucho, pero a veces no se nota que se ocupe tanto. Sí, Sí. ahora que vos decías eso de que estabas, bueno, de que sos como de todos, sos estudiante, sos profesor, investigas, me dio intriga. ¿Qué es lo que estás investigando ahorita mismo? Ahorita hago investigación en murciélagos. Yo estudio es la dieta de los murciélagos, pero desde un nivel evolutivo. Yo solamente uso la computadora, yo no salgo al campo, no hago nada de esas cosas, porque me di cuenta que me gusta usar la computadora. Eso uso principalmente un lenguaje de programación, que entonces en eso hago estadística y hago modelados de evolución. Lo que estoy tratando básicamente de entender es cómo nosotros ahorita tenemos eh, casi 1.400 especies de murciélagos distribuidas en todo el planeta y todos los murciélagos tienen diferentes dietas. Algunos se alimentan más de insectos, otros se alimentan más de frutas, de néctar. Hay 3 murciélagos que se alimentan de sangre. Eh, yo lo que estoy tratando de hacer es cómo llegamos a tener toda esa diversidad. Entonces eh, le dicen deep time, so es como entrar a lo más profundo en el tiempo que podamos para lograr entender, por ejemplo, cuál fue la dieta del primer murciélago, por decirlo así. Entonces, pues, de ese murciélago salieron todas las especies, entonces yo quiero saber cómo se originó esa dieta y quiero saber también si hay algún tipo de dieta que hizo que aparecieran más murciélagos que otra dieta. Porque tenemos solamente 3 especies de murciélagos que comen sangre y tenemos tantos que son insectívoros, por ejemplo? Entonces, ¿qué hace la dieta en insectos que hizo que tengamos tantos, digamos, y que por qué solamente hay 3 murciélagos que comen sangre, ¿verdad? Y entonces eso es como lo que estoy haciendo ahorita. Ojalá que lo termine ahorita porque ya quiero terminar y quiero pasar a hacer el doctorado, pero eso es lo que hago ahorita por acá. Se Sí, de llama hecho, ajá. macroevolución. Macroevolución es como se llama la parte el área, digamos, en la que estoy yo. Ay, qué chida, qué chida. De hecho, hablando de lo de biología, tenía como la duda, ¿qué es como lo más importante que tiene que saber un biólogo a la hora de tener como una investigación o diferentes caracteres? Yo creo que depende del área que usted se enfoque, pero en general creo que para una persona en investigación, incluso no solamente en biología, tal vez en otras ciencias que también hacen investigaciones de ese tipo, es tener la curiosidad de hacerse preguntas lo más curioso que sea posible uno, este, y de una manera científica, digamos, como tener esa lógica, como lograr desarrollar no es algo que se aprende leyéndose un libro, digamos, creo que es algo que simplemente usted lo va desarrollando con los años, por eso es que tal vez uno dura tantos años estudiando, pero es como lograr siempre mantener esa curiosidad, digamos, de hacerse preguntas lo más random posible y luego ser capaz de poner esa pregunta como en un contexto científico donde usted pueda decir, ok, quiero responder esa pregunta, entonces tengo que ver la manera en cómo puedo medir ese tipo de cosas para lograr luego detectar un efecto, por ejemplo. Eh, no sé, como que yo me pregunte qué comía el primer murciélago. Y entonces uno dice, ¿qué comía? Uno se pregunta eso y ya luego uno se queda con esa pregunta y ya luego empieza a desarrollar como una manera de probar esa pregunta, digamos. Entonces, ¿qué comía el primer murciélago? Bueno, primero tengo que saber qué comen los murciélagos que hay ahorita, los que tenemos ahorita. Entonces empiezo a investigar qué es con los que comen los murciélagos y ya uno también desarrolla como la capacidad de detectar patrones. Entonces
mira, pero hay más murciélagos que comen insectos y solamente hay muy pocos que comen frutas. ¿Qué pasó ahí, verdad? ¿Por qué tenemos esa diferencia, ese patrón de que hay muchos en un lado y muy pocos en otro? Y luego uno lo pone en otro tipo de contexto, por ejemplo, un contexto más geográfico, y observa y ve que las especies que comen insectos son de las partes más, como más al norte, digamos, en la parte de acá de Estados Unidos o de Europa, donde hay muchos murciélagos que son de insectos, o en la parte de más al sur de Argentina, por ejemplo, y esos países, y la parte más tropical es donde están los murciélagos que son de fruta. Entonces, bueno, pues ahí ya hay un patrón. Entonces tal vez el primer murciélago, si depende de dónde se haya originado, comía en un lugar, depende de dónde se haya originado, comía una cosa o comía otra cosa. Entonces, creo que eso es como lograr tener esa curiosidad. Creo que es lo más importante en biología, pero en otras ciencias, digamos, creo. Este, Sí, claro. te quería preguntar, ahora que dijiste lo de los murciélagos, me sonó la campana y dije coronavirus. Entonces, yo siempre había visto el tema de los fagos, ¿Mm? em, que creo que es un virus, si mal no me equivoco. Sí, Los, que come bacterias, exacto. Entonces, que infecta bacterias. ujú. Em, a mí siempre me ha dado mucha curiosidad sobre si una especie, bueno, supongo que es una especie, o no sé si se cataloga como tal, em, tan pequeña y tan mortífera para otras especies nos puede llegar a causar un daño hacia nosotros. Por ejemplo, como lo hizo el coronavirus, que fue una catástrofe mundial, o como, bueno, aquí me estoy referenciando a un juego, no sé si viste la serie de Last of Us o si lo jugaste el juego, pero... Pues sé que sí, pues Ah, nunca sí. vi la serie ni lo jugué. Bueno, lo del hongo, Ajá. que el Cordyceps, algo así se llama, no sé la verdad. Pero que si se eleva la temperatura, si evoluciona, podría llegar a infectar a los humanos. Eso, desde la perspectiva bióloga, es realmente posible. O sea, sí puede llegar a ocurrir una catástrofe así, de que un bichito así chiquititititito nos extinga a todos. O es fantasía. Pues primero yo no soy virólogo o epidemiólogo como para tener tanto conocimiento en eso, pero hay muchas cosas que sí han pasado, digamos, y creo que en parte es, este, creo que primero yo creo que los, por eso es que a nosotros nos decían que nos separáramos, ¿verdad? Siempre y todo eso. Ujú, Cuando todo está muy junto, existe mayor probabilidad de que haya una dispersión de lo que sea, digamos, desde una gripe, ya sabe uno cuando alguien parece con gripe en el aula, luego ujú, empiezan otras personas a aparecer con gripe. Entonces eso es una cosa. Y eso es lo primero, ¿verdad? Entonces entre humanos es así, pero últimamente, no, bueno, últimamente desde hace mucho tiempo, ya, el humano está siempre muy en contacto con todo. Entonces, ya nos queremos echarle al monte, nos queremos echar, ujú. nos queremos echar todo, ¿verdad? Queremos tener de mascota cualquier tipo de animal que nos dé la gana. Entonces, como estamos aumentando tanto ese contacto, existe la posibilidad de que este tipo de enfermedades, tal vez no como estos, creo que era el Cordyceps, creo que es como se Ujú, llama. sí. Eh, yo creo que eso ya es muy exagerado. Sí, sí, pero sí otros virus, sí ha pasado. Y a veces es que no llegan tal vez hasta la casa de uno, pero sí ha pasado otros virus que se transmiten por otro tipo de vectores. Es que uno le llama como la mosca, que funcionaba como un taxi, por ejemplo, cuando me enfermé yo. Los murciélagos se han encontrado en camellos, en los perros, por ejemplo, los gatos. Prácticamente todos los mamíferos pueden funcionar como un taxi para que una enfermedad llegue a nosotros, pero también nosotros podemos funcionar como un taxi para que una enfermedad llegue a otros animales. Entonces se han encontrado también lugares donde la gente le gusta alimentar animales en la playa o en parques nacionales y así. Eh,
creo que Costa Rica se encontró algo así o se estuvo haciendo una investigación sobre eso, pero se ha encontrado en otros lugares, en otros países donde se ha visto más bien es al contrario. El humano entra en contacto con otro tipo de animal y el otro tipo de animal se termina infectando por un virus y luego ya se termina la población eh, desapareciendo o se termina reduciendo. Entonces, creo que simplemente es una cosa muy exagerada es que eso pase, digamos, como el virus, como este hongo, pero creo que simplemente es el resultado de la sobrepoblación y eso pasa en todo. En murciélagos, de hecho, se ha visto ya que en los murciélagos vampiros, ellos saben cuando un murciélago está enfermo o cuando no está enfermo. Entonces, cuando ellos se dan cuenta que hay un murciélago que está enfermo, lo primero que hacen es que lo excluyen de la colonia, porque saben que si dejan a un murciélago que está enfermo, se van a terminar enfermando todos. Entonces, lo que hacen es excluirlo. Entonces, yo creo que en muchos casos las enfermedades, ya sea virus o sea bacterias o lo que sea, es termina funcionando como una forma de controlar las poblaciones. Y yo creo que si nosotros no queremos que eso pase con humanos, deberíamos ser un poco cuidadosos a la hora de entrar en contacto con otro tipo de animales. Incluso ha pasado de manera histórica, por ejemplo, cuando los europeos llegaron a América, los europeos tenían viruela y en América no existía la viruela. Y entonces se dicen los registros que la mayoría de las personas nativas del continente murieron no fue por guerra, sino fue por ataques, sino fue por las enfermedades que traían las personas de un continente al otro continente. Entonces, unas personas de un continente tenían las defensas y todo el sistema inmunológico ya estaban acostumbrados porque ellos habían lidiado con esa enfermedad por mucho tiempo ya, pero las personas del continente americano no tenían ningún tipo de defensa. Entonces, este, la mayoría de las muertes se dieron por viruela, por ejemplo. Entonces, este, tal vez desaparecer toda la civilización o así. Creo que hay otras formas más efectivas, digamos, para que eso suceda, pero, pero sí existe la posibilidad de que hayan enfermedades o virus y van a seguir habiendo. Simplemente es que debemos poner atención y ser un poco más cuidadosos. Bueno, siguiendo con esto, quería preguntarte vos, ¿cómo ves, sí, como una parte más ética, el hecho de que las personas puedan tener, o sea, casi cualquier tipo de nivel de mascota? Por ejemplo, es muy común ahorita incluso ver personas que tienen un mono de mascota, una serpiente y una boa, cualquier cosa que se encuentren casi. ¿Vos qué piensas sobre eso? Pues creo que, bueno, depende un poco, me parece. A mí no me gusta, la verdad. Y creo que habría uno que cuestionarse primero de dónde vinieron esos animales, de dónde muchas veces Costa Rica es un país que tiene mucho de esa problemática, que existe mucho tráfico de animales. Entonces, hay personas que pasan animales como loco por el aeropuerto y es muy difícil detectarlo porque es mucho a veces y a veces es muy bien transportados, ¿verdad? Entonces, si usted va a estar comprando animales, creo que lo primero, yo no podría decir si está mal o está bien, pero sí podría solamente recomendar como que se verifique de dónde vino el animal. Yo sé que hay lugares que hacen criaderos, por ejemplo, acá en Estados Unidos, que es mucho más común que la gente tenga ranas, por ejemplo, y ranas que usted les pregunta a los dueños y dice, así, esta es una especie de Australia, esta es una especie de Perú, eh, pero en muchos casos son especies que son ya reproducidas acá para vender. Entonces creo que en ese caso al menos no se está perturbando los ecosistemas en esos lugares nativos, digamos, o no se está reduciendo las poblaciones en sus lugares nativos. Por ese lado creo que, pues, por lo menos no se está haciendo ese daño, pero, pero sí, creo que las personas sí deberían simplemente, primero que todo, es verificar
y que, de dónde está viniendo ese animal, digamos, que si usted está causando algún daño al, al decir, ah, mira qué lindo ese mono o qué lindo esa rana, yo quiero tener esa rana en la casa, pero primero saber si el hecho de usted tener esa rana en la casa, tener esa rana en la casa generó que alguien se metiera al monte y estuviera haciendo loco ahí, escarbando o buscando en los árboles y así hasta lograr tener esa rana para vendérsela a usted. Entonces es como toda la cadena de sucesos que sucede, bueno, eso suena, valga la redundancia, eh, toda la cadena de sucesos antes de que esa rana llegue a sus manos, verificarse que sea lo menos este, dañina posible. O sea, es una gran problemática. O sea, casi que Sí, por eso sí. se extinguen muchas especies y no tengan que ver directamente con la rana, vamos. Pues creo que sí, en muchas, también es que hay países o lugares donde existen muchos tipos como de perturbaciones, digamos, a los ecosistemas. Entonces hay lugares que se da de todo. Entonces hay lugares que hay caza, hay lugares que hay tala, hay lugares que hay tráfico de animales, hay lugares que hay minería y todo eso pasa en el mismo sitio. Entonces eso todo en conjunto hace que desaparezcan poblaciones enteras de especies. Sí, Ahora que Sebas estaba diciendo eso sobre la ética de la biología, o bueno, de la ciencia, te quería preguntar como, por ejemplo, los bugs, que son, bueno, a mi entendimiento, son muy modificados genéticamente por el humano, porque ciertamente tenemos cierto poder sobre los animales. Em, Quería preguntarte si durante tu carrera em, te dieron un curso sobre ética y cómo fue, si es que esto pasó, o tu opinión sobre la ética y el poder que tenemos sobre los animales. sobre los, pero ¿qué dijo usted? Los pugs, Que los pugs los, son como, a mi entendimiento, son muy modificados genéticamente. ¿y qué es un pug? El Ah, perro, el perro ese. sí. Ah, sí, eso, pues yo no sé si será modificado genéticamente, pero sí es que son, que se llama es como, en inglés creo que es inbreeding, como que se Ujú. reproducen como con familiares para lograr tener la especie así lo más pura posible. Eh, Creo que así es como se logran eso, sí, así es como se logran la mayoría de las razas. Eso también sería un tema interesante, como por qué uno, no por qué uno debería también este, fijarse cuando uno compra una mascota, porque a veces usted está comprando un perro, digamos, uno de esos, un pug, si ese perro es un cruce entre hermanos, por ejemplo. Y eso puede ser que esos perros sean muy susceptibles a ciertos tipos de enfermedades y eso son simplemente porque eran hermanos los papás, por ejemplo, de eso. Eso puede ser así. En cuestiones de ética, creo que eso es algo que igual uno lleva un poco de ética, pero más que todo ética relacionada a la investigación, digamos, como ética relacionada no al plagio, por ejemplo, ahorita que uno eh, digamos, usted tiene siempre que mencionar a quién, de dónde sacó esas ideas, citar a la persona, citar los trabajos. No se enseña tanto sobre ética específicamente con animales. Lo más que todo es, por ejemplo, en Costa Rica, para usted hacer una investigación con animales o con plantas o hacer extracciones de un bosque y así, usted debe sacar una serie de permisos. Entonces, su ética o la ética más que todo está basada en las leyes del país donde usted está trabajando. Entonces usted hace, digamos que lo que el país le permite hacer. Otras cuestiones, creo que también depende de la educación. Por ejemplo, acá en Estados Unidos yo he visto que las personas les gusta ir al bosque y no estoy diciendo que sea malo o que sea bueno, simplemente creo que es la forma en que se educan los biólogos acá. He visto mucho que van al bosque y siempre quieren estar manipulando, como van caminando y encuentran una rana, entonces quieren agarrar la rana y ponerse a enseñarle la rana a las personas que estén cerca, como de manera educativa muchas veces, como yo agarro una rana y le digo, vea, esta es la pata, estas ranas tienen estas manchas acá, estas son las glándulas de la rana y así.
en Costa Rica nosotros no tenemos a nosotros no nos educaron así en biología, al menos no a mí. Eh, entonces creo que es un poco, también depende de de dónde venga usted y cosas culturales y así, como que le generan ese sentido de ética o moral, digamos, en cuestiones de, de cómo desempeñarse, digamos. Pero cuando es acerca de investigación, básicamente la gente hace lo que las leyes del país le permitan hacer con cuestiones de permisos, digamos. Sí, de hecho, yo tenía como una duda. De hecho, en biología, David, estamos viendo lo que son los hábitats y como a veces por culpa de nosotros mismos los humanos, a veces hay especies territoriales que no son del mismo hábitat y provoca muertes o incluso que una amenaza que sea como primaria comience a incluso extinguir a una especie que era de ese hábitat. Entonces yo tenía como la pregunta, ¿no te ha tocado allá en Estados Unidos un caso así similar? Como de observar ese tipo de... Sí. Pues yo nunca los he observado de manera como yo, que lo vea así en el bosque o algo así, Ujú. porque primero que yo todo lo hago desde la computadora, entonces yo no hago trabajo de campo ni nada, pero sí sé muchas cosas, algunas cosas sobre ese tipo de que es principalmente es por partes por el humano, digamos. Entonces, por ejemplo, acá en Estados Unidos, en muchos casos son como enfermedades, digamos, como virus o hongos. En Estados Unidos, acá existe un hongo que se llama, es un hongo que infecta a los murciélagos, ¿verdad? Entonces, supuestamente ese hongo es nativo de Europa y ya los pasa igual como con la viruela, digamos. Ese hongo es nativo de Europa, los murciélagos de Europa ya estaban, digamos, ya pasó, estuvo el hongo ahí, los murciélagos como que ya tienen un sistema inmune hasta adaptado al hongo allá, pero en esta parte de acá no está adaptado al hongo y parece que, según lo que yo escuché, es cuando las personas entran a las cuevas, Ujú. cuando las personas entran a las cuevas con sus botas y todo, eh, luego usted está en una cueva en Europa, usted es un biólogo, hace investigación en Europa y luego se viene para Estados Unidos y hace investigación en Estados Unidos, pero dependiendo del cuidado que tenga usted con su ropa, con sus botas y todo, uno normalmente nunca lava los zapatos, ¿verdad? Yo lavo los zapatos míos como nunca, básicamente. Y entonces siempre hay este, en las suelas o en la ropa, su ropa de campo pueden quedar el hongo, por ejemplo, y los hongos se necesita muy poco para usted poder transportarlo, porque los hongos se reproducen por esporas, y una espora es básicamente una célula. Eh, las esporas pueden estar en los zapatos, pueden estar en la ropa, y si usted entra a una cueva donde ese hongo no existía antes, pues ya el hongo, ya usted como que ya usted lo puso y lo puso ahí, y ya pues el hongo se empieza a reproducir en ese lugar y logra infectar a las especies de esa nueva cueva donde ese hongo no existía y esas especies no están, no tienen un sistema inmunológico preparado para enfrentarse con ese virus. Entonces, es un virus que ha generado muchos problemas acá y hay cuevas que ya no tienen murciélagos porque ese virus ha matado a estos murciélagos. Y hay casos similares con ranas también, digamos. Las ranas también hay un hongo que creo que venía de África y de alguna manera se logró llegar al Amazonas. Ya luego del Amazonas se empezó a expandir, que ya se encuentra hasta en Costa Rica, ya ha pasado, creo que ya sí, yo creo que ya está todo Centroamérica. Y es un hongo que ha hecho que muchas especies de ranas se extingan o ha puesto como en alto grado de extinción a algunas especies de ranas. Y, y como usted dice, es porque son hongos que simplemente se ven beneficiados, por decirlo así, digamos, porque los animales no tienen los sistemas inmunológicos para poder defenderse. Bueno, qué interesante eso, de que principalmente en esos casos sea más bien como por virus, por hongos, ¿ves? Por organismos microscópicos, básicamente.
Además de por temas de tiempo, vamos a estar cerrando ya el podcast. Entonces, Jorge, muchas gracias. Muy interesante todo lo del tema de biología, principalmente eso de las especies que tienen que ver como con los virus, que muchos están en peligro de extinción más bien por culpa de nosotros mismos, intencionalmente muchas veces, ¿verdad? Por todo esto de los hongos. Y también lo del tráfico de animales y de temas éticos. Entonces, ese sería el episodio 3. Muchas gracias y hasta el siguiente episodio. Muchísimas